Bueno, muchas gracias a todos. El tema que voy a abordar son los desafíos en embarazo y lactancia con VIH. Y la agenda de los próximos minutos es una breve introducción con datos epidemiológicos, los mecanismos para prevenir la transmisión perinatal a través del tratamiento antirretroviral, las recomendaciones de inicio en gestantes, estudios clínicos y de vida real. Vamos a empezar a hablar del long-acting cabotegravir, rilpivirina, qué datos hay en gestación, el manejo droga por droga para drogas específicas, que son las que más controversia generan. Vamos a hablar mucho de lactancia, con alguna sorpresa al final, y los comentarios finales. A modo de introducción, siempre mencionar lamentablemente que la transmisión perinatal del VIH es una deuda en América Latina con una tasa del 16% para el año 2021 y una cobertura de tratamiento antirretroviral durante la gestación de alrededor del 70% en la región, claramente insuficiente. Y si vemos los determinantes epidemiológicos de la transmisión perinatal del VIH, no son ninguna novedad, si estos son los datos de mi ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, que cuanto más tardío es el diagnóstico durante la gestación, mayor es el riesgo de transmisión perinatal, y esto condiciona, por supuesto, el acceso al tratamiento antirretroviral, de manera tal que los determinantes claves son el diagnóstico tardío y la ausencia de acceso al tratamiento antirretroviral, una consecuencia de la otra. Pero se puede, y hemos tenido novedades positivas en la ciudad de Buenos Aires. Este es un estudio que hicimos entre las principales maternidades, no me anda el puntero, pero está marcado en rojo, de la ciudad de Buenos Aires en el año 2020, el año de la pandemia, donde presumíamos que podía haber un aumento en la transmisión perinatal. No fue así, todas las principales maternidades tuvieron 0 casos de transmisión vertical, y eso se corroboró con los datos del Ministerio, donde la ciudad de Buenos Aires para el año 2020, por primera vez en su historia, perforó el 2% de transmisión perinatal. Es la primera vez que sucede y vamos a ver si se sostiene en el tiempo, pero es un dato muy movilizador para todos los que venimos trabajando en esto. ¿Cómo previene el tratamiento antirretroviral la transmisión perinatal? Tenemos diferentes mecanismos de infección. Lo que es durante la gestación es a través de la vía transplacentaria y luego, durante el parto y durante la lactancia, es a través de la vía digestiva. Y los antirretrovirales tienen diferentes roles. Tenemos el rol de tratamiento como prevención o TAF, que es obviamente que la madre reciba tratamiento antirretroviral. Después, durante el parto y el trabajo de parto, hace la infusión de acetato intravenoso, es un modelo de PrEP. Y después tenemos el PEP, que es la profilaxis neonatal. En cuanto a las recomendaciones de inicio de tratamiento en gestantes, si vemos la evolución de las recomendaciones de la DHHS de los últimos años, podemos ver que los inhibidores de la integrasa desde el año 2014 hasta la actualidad han pasado de alternativos a preferidos, coexistiendo, por supuesto, con otras pautas de drogas alternativas y preferidas de no nucleósidos e inhibidores de la proteasa. Yo creo que definitivamente estamos en la era de los inhibidores de integrasa en la transmisión perinatal del VIH. Si vemos la última actualización de la guía de la DHHS, recomienda como inhibidor de la integrasa el dolutegravir y persiste el darunavir-ritonavir. Ya no está más el raltegravir. La guía de la EACS sostiene tanto el dolutegravir como el raltegravir y también el darunavir-ritonavir. Los cambios importantes que se observan en las recomendaciones de tratamiento antirretroviral en gestantes en la nueva versión de enero de 2023 de la DHHS es el pasaje de raltegravir a un inhibidor de la integrasa alternativo, y ellos lo fundamentan, lo que ponen en amarillo es, ahí pude,
es fundamentalmente la menor barrera genética y no nos olvidemos que tiene una posología más compleja que el dolutegravir. El atazanavir también pasa a ser, dentro de los inhibidores de proteasa, una droga alternativa y con respecto a darunavir ritonavir se hace la recomendación que sería la droga de elección en el caso de que una mujer se infecte habiendo estado expuesta a long-acting cabotegravir, que es algo que, como PrEP, que es algo que nos puede parecer lejano, pero que en algún momento puede llegar a nuestra región. Si vemos la guía de la Sociedad Argentina de Infectología, nuestra guía recomienda como droga de elección, como tercera droga de elección, el dolutegravir. Desde hace ya unos años, el raltegravir es alternativo desde hace unos años, y TAF-FTC es la última incorporación como pauta de nucleócidos recomendada. Vayamos ahora a los estudios clínicos y de la vida real. Muchos ya son conocidos y han sido mencionados muchas veces en estos ámbitos académicos. Uno de ellos es el DOLPHIN, que es un estudio que compara dolutegravir más 2 nucleócidos versus efavirenz más 2 nucleócidos en mujeres que son presentadoras tardías, y el endpoint primario es la carga viral en menos de 50 al final de la gestación, y lo que mostró este estudio es la superioridad de la pauta de dolutegravir en términos de eficacia virológica con respecto al efavirenz. Después tenemos el estudio IMPACT 2010, que es en pacientes naive de 14 a 28 semanas de gestación, y este estudio compara dolutegravir más FTC-TAF, dolutegravir más FTC-TDF versus efavirenz con un endpoint primario de carga viral menor a 200 al final de la gestación. No es de sorprender que las ramas combinadas de dolutegravir sean superiores en términos de eficacia virológica respecto al efavirenz. Pero lo que aporta, y es muy interesante de este estudio, es que hicieron un análisis donde ponderaron la morbilidad y mortalidad neonatal, es decir, se le asignó a los eventos adversos neonatales un determinado puntaje. Por ejemplo, el puntaje máximo, lo peor que puede ocurrir, es la muerte de un recién nacido que tenía el mayor puntaje. Y se ve que hay menor prevalencia de estos eventos en la rama que contiene TAF. Entonces, la ecuación riesgo-beneficio da favorable a la rama de dolutegravir más FTC-TAF. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la rama de dolutegravir FTC-TAF fue la rama que tuvo un aumento de peso más consistente con los estándares internacionales. Y el bajo peso, que era más frecuente, la baja ganancia de peso, que era más frecuente en la rama de efavirenz, tenofovir, emtricitabina, era lo que se asociaba a mayor frecuencia de eventos adversos neonatales. Esto es tomado por la guía de la DHHS y ellos señalan que TAF-FTC es asociado con menores eventos adversos en el recién nacido y menos riesgo de aumento insuficiente de peso en la madre. O sea, ese aumento de peso que con el TAF en otros escenarios se ve o se tiende a ver como algo que puede ser negativo, en este caso es algo que obra a favor de la salud del recién nacido. Bien, ¿y qué datos hay de vida real con dolutegravir? Esta es una publicación del New England Journal of Medicine donde comparan en vida real, estudio multicohorte, la supresión virológica al momento del parto con diferentes pautas de tratamiento. Y lo que se ve es que dolutegravir fue superior a atazanavir, ritonavir, raltegravir y elvitegravir, covicistat, en términos de supresión virológica al final de la gestación. No así con rilpivirina y con darunavir, ritonavir. Ahora vamos a pasar al long-acting cabotegravir, rilpivirina en embarazo. ¿Qué sabemos hasta el momento? Hubo en los estudios de VIV 25 embarazos reportados al 31 de marzo de 2022, de los cuales 10 fueron nacidos vivos,
8 abortos electivos, 6 abortos espontáneos, un embarazo ectópico. De los recién nacidos vivos, solamente en un caso hubo una malformación congénita, que era una ptosis congénita. Por otra parte, ¿qué sabemos de los datos de farmacocinética de cabotegravir-rilpivirina? Lo que se sabe es que el washout, la curva de descenso en las mujeres embarazadas, es similar a la población no gestante. Pero para tomar datos de teratogenicidad, no necesariamente tenemos que recurrir a los estudios de cabo-rilpi en mujeres que viven con VIH. Podemos también ver los estudios de PrEP, que es el HPTN 084 de Long Acting Cabotegravir como PrEP. Lo que hubo en este estudio fue 31 nacidos vivos, en ninguno de los cuales se observaron malformaciones congénitas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hace el laboratorio? Y dice lo que ya venimos mencionando, que de 10 nacidos vivos expuestos a Long Acting Cap más rilpivirina, hasta marzo de 2021 hubo un recién nacido de pretérmino con una ptosis congénita. Que Long Acting Cap y rilpivirina puede ser detectada en la circulación de la madre hasta un año después de la discontinuación. Y que no es una pauta recomendada en la gestación y solamente debe utilizarse cuando el beneficio supera los riesgos. Debemos recordarnos que el año pasado salió un suplemento en el Journal del International AIDS Society donde plantean un cambio de paradigma en el estudio de las drogas antirretrovirales en el embarazo y en el acceso a los nuevos antirretrovirales en las mujeres embarazadas. Uno de esos paradigmas es que si el nuevo agente, es eficaz en población no gestante y las concentraciones son adecuadas en las mujeres gestantes, la eficacia, y esto se traduce en eficacia virológica, vamos a asumir que va a haber eficacia virológica en el embarazo. Y que si estos patrones se dan, tenemos que asumir que la droga también va a ser efectiva para prevenir la transmisión vertical. Y por otra parte, que no debemos esperar a tener en instancias iniciales de ensayos clínicos o luego de la aprobación de una droga, datos certeros de teratogenicidad porque esto requiere denominadores muy pero muy grandes. Entonces, ¿cómo queda el manejo droga por droga de determinadas drogas que son de mayor interés? Lo que es dolutegravir es una droga preferida de inicio en la mujer naive. El raltegravir pasó a ser una droga alternativa. Ambas drogas se pueden continuar si la mujer venía tomándolas. Con respecto al cabotegravir, ya sea en el LEDIN oral o el long acting intramuscular, plantean la opción de continuar con un monitoreo virológico más frecuente o eventualmente considerar hacer un switch. Recordemos que si uno lo plantea en términos de riesgo para esa madre o ese recién nacido, el cabotegravir va a estar en la circulación materna igual. Con respecto a rilpivirina, long acting es exactamente el mismo razonamiento que para cabotegravir. Con respecto a doravirina es la misma ecuación riesgo-beneficio porque no hay datos de los cuales nos podamos apoyar, ni siquiera casos anecdóticos. Y con respecto a una droga muy utilizada actualmente, como es el victegravir, es sorprendente la falta de datos que hay en gestación y aplica este mismo concepto de ecuación costo-beneficio, hacer un monitoreo virológico más frecuente o considerar hacer un switch. Lo que se sabe por los pocos estudios de farmacocinética de victegravir en gestación es que hay un descenso en el área bajo la curva, la concentración valle y la concentración máxima en tercer trimestre respecto del posparto, que no es demasiado diferente a lo que hemos visto para los otros antirretrovirales y no se ha reportado falla de tratamiento. Bueno, y vamos a entrar en el tema de lactancia. ¿Cuál es el riesgo? Sin antirretrovirales, la transmisión por lactancia es del 0.74% por mes.
Con tratamiento antirretroviral materno, la transmisión es del 0,5 al 1% con 6 a 12 meses, pero no alcanza la evidencia para decir que el indetectable intransmisible aplica a la lactancia. Y estos estudios se hicieron fundamentalmente en África subsahariana, que es un escenario no representativo de estándares de los países ricos, o sea, no tenemos datos de un escenario ideal. Y esto lleva a que diferentes voces científicas y de la comunidad se planteen que en realidad no hay casos documentados en la literatura cuando el escenario es el óptimo, es decir, cuando la mujer tiene una supresión viral consistente desde antes del embarazo, durante el embarazo y durante la lactancia, y además cuando se ha descartado fehacientemente la transmisión intraútero o intraparto. Y también proponen alejar el eje del solo hecho de que el recién nacido se infecte como el único riesgo y ampliar la mirada a otros riesgos que pueden ocurrir cuando un niño no es amamantado, que puestos en este cuadro realmente son como un poco abrumadores e impresionantes, pero podemos decir que para el niño a corto plazo mayor riesgo de diferentes infecciones, enterocolitis necrotizantes, sepsis, gastroenteritis, neumonía, otitis media aguda, infección urinaria, muerte súbita, a largo plazo obesidad, asma, diabetes, menor cociente intelectual, que haya un intervalo intergesta corto y que el hermanito subsiguiente tenga bajo peso para la edad gestacional y mayor riesgo de muerte perinatal, y para la madre mayor riesgo de cáncer de mama, de útero, de ovario, mayor riesgo de síndrome metabólico, con hipertensión y todas sus consecuencias cardiovasculares, obesidad, diabetes, mayor riesgo de complicaciones obstétricas, de embarazos no deseados por un corto intervalo intergesta, por posiblemente haber tenido una cesárea previa, que la puede llevar a la rotura de útero, a la abrupción de placenta o a placenta previa. Es bastante impresionante ver esto todo junto. ¿Y qué dicen las guías? ¿Qué guía tenemos para esto? Cuando estamos nadando en la ausencia de evidencia. Este es un estudio muy interesante que se presentó en la conferencia de Glasgow hace poquitos meses, donde hacen una encuesta a diferentes países a ver qué posición tenían sus guías sobre la lactancia. Y 20 de 22 países que contestaron tenían una posición sobre la lactancia. 9 recomendaban en contra, 7 ofrecían la posibilidad si se reunían determinados criterios, 2 se lo ofrecían a todos y 2 no respondieron. Los que se lo ofrecían a todas son Polonia y, bueno, no nos va a sorprender que el otro país es Suiza. Y con respecto a cómo se plantea el seguimiento de ese binomio madre-hijo, ¿qué dicen esas guías o cómo las planteaban? Un 94%, siempre estamos hablando de Ns bajos, ¿sí? 16 de 17, reportaban que requerían la supresión de la viremia materna desde 4 semanas al parto para permitir la lactancia. El 75% requería un tiempo superior, una determinada cantidad de tiempo más allá de las 4 semanas para permitir la lactancia. El 45% tenía recomendaciones sobre la frecuencia del testeo materno de carga viral durante la lactancia y el 55% sobre el testeo del recién nacido. ¿Y qué pasaba con algo que genera muchísima inquietud? ¿Cómo sería la profilaxis neonatal de un recién nacido que es amamantado? En un 70% el PEP no se extendía, en un 10% se extendía en algunos casos y en un 20% se extendía en todos los casos. Y en este abstract no mostraban qué pautas de profilaxis neonatal utilizaban. Y salió este artículo que o se está por publicar en esta semana o todavía no se publicó, que es un estudio multicéntrico que va a salir en el Clinical Infectious Diseases, que ya está disponible un abstract online, que es una encuesta sobre mujeres que hayan amamantado en Estados Unidos y Canadá, que fueron 72 casos en 11 sitios, con una duración media de la lactancia de 24 semanas, con un rango de 1 a 72 semanas.
es muy interesante ver que el 62% eran mujeres provenientes de África. El 92% habían sido diagnosticadas antes de ese embarazo, el 72% le habían dicho su estatus de VIH positiva a su pareja masculina, el 80% estaban con tratamiento previo al embarazo y el 90% tenía una carga viral indetectable al momento de la gestación. Los motivos principales por los cuales se optaba por lactar era la unión, el bonding con el recién nacido y los beneficios para la salud del recién nacido. Y un dato interesante es que el 94% de los niños que fueron estudiados por estudios moleculares luego de 6 semanas al menos de haber finalizado la exposición a leche materna, no estaban infectados. Y yendo al contenido del artículo, uno se plantea qué profilaxis neonatal usaron. Y lo que podemos ver, y yo puse textual el párrafo para que nadie piense que yo lo interpreté, sino es cómo están en orden de complejidad, de menor a mayor, no por orden de frecuencia de uso. Lo que podemos ver es que usaron sidobudina por 4 a 6 semanas como una pauta habitual para un bajo riesgo. En otro caso usaron monoterapia con nevirapina por 6 semanas. En otro caso acetate seguido por nevirapina por 6 semanas. En otro caso triple terapia por 6 semanas y luego nevirapina hasta el weaning de la lactancia. Y este fue el más frecuente, triple terapia hasta que finalizó la lactancia. O sea que se podía hacer prácticamente cualquier cosa. Y había heterogeneidad, pero no tanta en el seguimiento de la madre y el niño. En general, las madres se testeaban cada 1 o 2 meses, o sea, está claro que en este escenario la madre no pasa a un testeo semestral o a un testeo anual. Y en cuanto al recién nacido, se los testeaba con pautas habituales al nacimiento, a las 2 semanas, a los 2 meses, a los 4 meses, tampoco hay mucho margen de maniobra, pero también se los testeaba al mes, a los 4 y 6 meses luego del weaning de la lactancia. Y todo esto nos lleva, en los últimos 2 minutos, a cómo posicionar a América Latina en un escenario tan complicado, donde se da la paradoja de que hay voces que plantean la lactancia, hay mujeres que piden la lactancia, sobre todo de altos recursos, cuando no se ha erradicado la transmisión vertical en la región y ni estamos ni cerca. Y la postura que estamos teniendo en Argentina es, primero, no ignorar el problema porque ha habido experiencias de judicialización muy feas. Que es posible que sea una minoría de mujeres, pero que nosotros también trabajamos con minorías y esto es una minoría dentro de una minoría. Hay que tener en cuenta que si la mujer quiere amamantar, lo va a hacer igual. Hay que evitar la judicialización y la burocratización y evitar conductas que alejen a la mujer y a su niño del sistema de salud. Entonces, podríamos pensar cómo podría ser una recomendación para Argentina y por ahí por América Latina, y acá estoy tomando un riesgo porque estamos pensando en voz alta, no estamos hablando de guías o de evidencia, sino nosotros como desde el Comité de Perinatal de la SADI lo estamos pensando para que no pase lo que pasó en Estados Unidos, sino que haya un consenso y que los médicos que se enfrenten con esta situación no estén perdidos, no recurran a procedimientos de judicialización, comités de ética, sino que tengan una manera de acompañar. Entonces, muy posiblemente comencemos diciendo que es de elección la leche de fórmula y que no vamos a hablar de elegibilidad, ya que no va a ser un ofrecimiento activo a la mujer que amamante, sino de no recomendarlo en el escenario de mujeres que estén en un escenario virológico ideal y va a ser contraindicado directamente en aquellas pacientes con mala adherencia o viremia detectable en la gestación. O sea que la solicitud va a venir por parte de la mujer que posiblemente sea una mujer de altos recursos, muy informada e indetectable durante mucho tiempo y desde antes del embarazo. A esa mujer le diríamos que la lactancia no está recomendada, pero no contraindicada.
El escenario virológico ideal es carga viral indetectable desde antes de la gestación y durante la misma. Esto podría cambiar porque recuerden que estamos pensando en voz alta, no es una guía escrita, y que se va a hacer hincapié en el control virológico materno más que en el del niño, ¿sí? Lo que va a marcar el pulso es el control virológico materno, posiblemente mensual, pero nunca un intervalo mayor de 2 meses. Y la pauta sería no más de 6 meses de lactancia con claras indicaciones de suspensión. Con respecto al TASP, no se va a emitir una recomendación sobre qué régimen de tratamiento antirretroviral usar, sino que se va a continuar aquel régimen efectivo en gestación, evitando cambios a menos que sean estrictamente necesarios por cuestiones de tolerancia o toxicidad. ¿Y qué hacer con la profilaxis neonatal? ¿Cómo plantearíamos la profilaxis neonatal? Esto puede ser discutidísimo. Pero lo que nosotros interpretamos es que optaríamos por hacer la profilaxis con acetate jarabe, con no complejizar excesivamente esto y no extenderlo más allá del segundo mes, o sea, un mínimo de 4 y un máximo de 8 semanas, porque esa madre es de bajo riesgo, aunque amamante. Y el control virológico posiblemente no sea demasiado diferente al habitual, pero sí con pautas de testeo al recién nacido, al mes, a los 3 y 6 meses, luego de finalizar la lactancia materna. ¿Por qué esa duración del PEP? Porque queremos cubrir el periodo de transmisión del virus asociado a células en la leche materna, que es en general las primeras 8 semanas, sobre todo las primeras 6 semanas. Y esto trae muchísimas incertidumbres, va a requerir de una conversación interdisciplinaria que va a coordinar el Ministerio de Salud, donde hay aspectos legales, si se hace un consentimiento informado o no. Esto fue discutidísimo, nosotros yo en lo personal no estoy de acuerdo. ¿Qué equipo de salud se necesita para acompañar a estas mujeres? ¿Cómo se hace en situaciones especiales, mastitis y enfermedad digestiva en el recién nacido, enfermedad materna, introducción de sólidos, lactancia mixta, que posiblemente se tienda a una suspensión cuando no hay un escenario ideal? Y hay muchas más dudas. Y terminando, los comentarios finales son que Latinoamérica no logró el objetivo de transmisión vertical menor al 2%, que estamos lejos, estamos en la era de los inhibidores de la integrasa en la gestación y ya hay datos comparativos en vida real. De long-acting cabotegravir, rilpivirina, hay datos preliminares de PK favorable y uno se plantea si es una opción de elección a futuro. Que el TAF, el aumento de peso que produce en la gestación, tiene un impacto favorable, que en las drogas con insuficiente información en el embarazo hay que hacer una ecuación riesgo-beneficio de mantener o modificar, y que el tema de lactancia en VIH es un tema de gran controversia que vamos a tener que abordar, que nos faltan los estudios y que desarrollar una guía aún con escasa evidencia es un desafío, pero como todo se puede. Así que bueno, muchas gracias por su atención.